Dios les bendiga a todos. Estos bendecidos para bendecir. Yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique. Y como siempre en este podcast, nosotros nos sentamos semanalmente para conversar sobre distintos temas de índole cristiano. Y el propósito sencillo, glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras profundizamos sobre la palabra de Dios. Nos pueden conseguir en Facebook en Podcast Bendecidos para Bendecir, en YouTube en Manuel Boglio, B de bueno, OGLIO, y a nuestro email que es bendecidospodcast@gmail.com. Ahí pueden enviar sus dudas, preguntas, comentarios, lo que sea, sugerencias de temas. Simplemente muestren su apoyo y de vez en cuando nosotros responderemos a esos comentarios aquí mismo en el podcast. Por ejemplo, hace varias semanas hicimos el tema de lo que es el diezmo, un tema bastante controversial para las personas. Y hubieron de todo ahí. Sí, hubieron bastantes comentarios, pero en resumen, la mayoría de las personas tienden a pensar lo mismo cuando se habla del diezmo. Sí. Y María Josefa Matus Álvarez nos dijo en Facebook, el diezmo es para que los pastores vivan a cuerpo de rey, y es gracias a los mensos que les regalan su dinero que mucha falta le hace a su familia. Y yo escogí ese comentario porque representa como que la opinión pública de las personas en cuanto a lo que es el diezmo. Y me gustaría responder rapidito, ¿verdad? Y es el hecho de que eso es la percepción general. Sí. Que el diezmo es algo que se utiliza para enriquecerse la iglesia o los pastores, etcétera. Pero la percepción pública y la realidad son dos cosas distintas. Claro. Y nosotros en ese podcast estamos hablando sobre lo que debería de ser el concepto del diezmo. Sí. Indiscutiblemente hay personas que utilizan el diezmo de la forma equivocada. Claro. Eso es claro. Iglesias que se han enriquecido y hasta personas. Pero estábamos hablando de la manera correcta. De la correcta que se debería hacer. Así que de que se utiliza para enriquecerse algunas personas, claro que sí. No lo estamos negando. No estamos negando. La corrupción es algo humano, no es algo limitado al cristianismo. Pero el propósito del diezmo no es ese. El propósito del diezmo, si le interesa, voy a poner el link al diezmo debajo de este video para que vean. El propósito del diezmo es honrar a Dios. Exacto. No es enriquecerse uno. Y la realidad del caso, en mi vida personal, yo no he conocido a ningún pastor que se haya hecho rico a través del diezmo. Sí, yo sé que los hay. Los he escuchado y los he visto. Pero yo nunca he entrado en contacto con eso. Al contrario. Al contrario. Son personas bien humildes que trabajan para el pueblo y para la iglesia. Y lo justo. Sí, no, pero eso claro, es otro tema. Sí, eso. Para otro día. Así que... Pero gracias por los comentarios. Tanto María como todos los demás, ¿verdad? Y sigan comentando. Y de vez en cuando, como dije, respondemos así. Así creamos una dinámica y eso es bien interesante. Lo que es una comunidad de fe, que es lo que queremos aquí. Eso es así. Tenemos, ¿verdad?, nuestro podcast disponible en lo que es la aplicación de Bendecidos Podcast. La puedes encontrar en Android y en iTunes. Es gratis. Tiene el feed de Facebook, tiene las fotos que subimos de vez en cuando. Dentro de ellas también están los links para el vlog de, ¿verdad?, personal de Manuel, de mi opinión. Tenemos también un montón de cositas, ¿verdad?, que hacemos de vez en cuando y las compartimos con ustedes. Así que por favor, bájela, ¿verdad? Bendecidos Podcast gratis en Android y en iTunes. Aparte de eso, tenemos Podomatic, TuneIn Radio y también la aplicación de podcast de Apple, donde nos pueden conseguir como Podcast Bendecidos para Bendecir. Esas 3 apps, ¿verdad? Nuestro app no lo exige, pero esas 3 apps tienes que darle un botón de like, subscribe, o join, ¿verdad? Como sea que te lo pida la aplicación. Es bien importante que le dejes ese botón, porque de esa manera te llegan las alertas de los nuevos episodios casi siempre el lunes, pero de vez en cuando pasan cosas, de vez ¿verdad? En cuando nos tomamos un brequecito. Sí. Pero casi por lo siempre general son los lunes. Son los lunes. Y de esa manera también sabemos, o más bien reforzamos nuestro mercadeo. Eso nos ayuda increíblemente, ¿verdad? Ya sea que cada vez que usted le da like, follow o subscribe, más gente lo ve. Nosotros sabemos que nos estás viendo de manera que enviamos unas alertas especiales. Así que, por favor, dale ese botoncito. Significa mucho para nosotros. Sí. Pues vamos entonces directo al tema, lo que tenemos para ustedes hoy. Sabemos que hoy día, bueno, eso siempre ha ocurrido, pero especialmente en los últimos, yo diría, no sé cuántos años, ¿verdad? Pero desde antes de que yo naciera, esto está ocurriendo. Pero hoy día existe algo con lo que es la profecía. Sí. Y existe tal cosa como autoproclamarte profeta. Sí. Eso es algo que ocurre comúnmente, ¿verdad? Sí. O sea, una persona dice, yo soy profeta, ¿verdad? Es como un título. Sí, ahora. Es como un título hoy día, más que un ministerio, más que un llamado. Y obviamente hay mucha controversia en cuanto a eso. Si las profecías son reales, si verdaderamente son profetas, si son llamados por Dios o no. Y de hecho, hay un tema que muchas personas se hacen esta pregunta, y es el don de la profecía todavía existe hoy día. Muchas personas entienden que la profecía ni tan siquiera es válida hoy día. Que eso ya tuvo un tiempo y terminó. Y que hoy día los profetas, ¿verdad?, todos son falsos profetas, porque eso no existe hoy día. Quizás, no sé si tú vas a hablar un poquito sobre eso, ¿verdad? Pero yo personalmente no voy a tocar ese tema como tal, de que si la profecía existe o no existe. Para mí la palabra es clara. Exacto. Es un don y sí existe hoy día. No hay razón para creer lo contrario. Pero lo que sí me gustaría aclarar es
qué es exactamente la profecía. Exacto. Porque yo he visto personalmente en los años que yo llevo en la iglesia que hay mucha confusión en cuanto a esto. Sí, eso nunca está bien establecido ni bien claro. Y más porque es un tema que la gente le tiene miedo. Sí. Es como que de esos temas que a ti no te atreves, ¿verdad? Evaluarlo, estudiarlo. Es como el Apocalipsis. Había un tabú increíble en los años 90 de que quien leía el Apocalipsis quedaba mal de la cabeza. Sí. Así que tuvimos un montón de años que la iglesia no se interesó en ese libro. Hasta el día de hoy es bien difícil de escuchar a alguien tocando esos temas. Exacto. Así que hoy vamos a hablar un poquito de eso. Sí, de la porque el peligro es grande. O sea, claro. Si tú no entiendes qué es esto de profecía, eres más propenso a ser engañado. Claro. O sea, y es por eso que se pueden autoproclamar profetas, porque reconocen que las personas son ignorantes, por decirlo así, ¿verdad? Con todo respeto, no entendemos lo que es un profeta, lo que verdaderamente es una profecía, y no tenemos lo que es discernimiento, y eso es bien importante. Sí. Es bien importante poder discernir qué es y qué no es de Dios. Para así entonces no ser como niños, como dice Pablo, ¿verdad? Yéndonos por donde quiera que sople el viento, sino que somos maduros. Y ese es el propósito de este podcast en general, es ese el propósito. Exacto. Es simplemente edificarnos, prepararnos para no ser como niños, ¿verdad? Fructuoso. Así que empezamos primeramente con qué es lo más que yo quiero hablar, es qué es la profecía. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo tú defines la profecía? Pues mira, la profecía... O un profeta. Vamos a empezar con profeta. Para mí el profeta... en cierta manera, un eslabón dentro de una cadena importante de comunicación. Dios habla, Dios siempre ha hablado, ¿verdad? Al ser humano desde el Génesis. Pero hay veces que el ser humano, por no prestarle atención a las palabras de Dios, o básicamente por no querer hacerle caso, ¿verdad? Por ignorar completamente a Dios o aislarlo, Dios permite que vengan estas personas y literalmente cojan su palabra, te la mastiquen de tal manera que ¿verdad? Las faciliten y te dan a entender lo que son los designios de Dios. Para mí un profeta es alguien que habla la palabra del Señor y la comunica a las personas, ¿verdad? A lo mejor con un lenguaje un poco más simplista, ¿verdad? La verdad. Pero que ese es su propósito, ¿verdad? Acercar a la audiencia, al pueblo, a Dios. O sea, es un eslabón ahí. Ahora, entonces, la profecía es algo que para mí tiene varios usos, ¿verdad? Siempre se le da el tono de futuro. De que la profecía es, viene un maremoto en 7 años y nos va a llevar a todos. Pero además de eso, la profecía en la Biblia habla de edificación, habla de eventos pasados. O sea que para mí la profecía es un regalo de Dios para que en cierta manera el pueblo esclarezca su mente y podamos ver el camino por donde tenemos que ir. Tú dijiste algo bien claro, ¿verdad? Y es que es una forma de comunicar la palabra de Dios. Un profeta es alguien que habla la palabra de Dios. Y yo creo que eso es lo que yo quiero enfatizar aquí hoy. Que muy bien que lo dijiste. El profeta no es única y exclusivamente alguien que habla sobre el futuro. Sí, no. Eso para mí, eso es un adivino. Claro. ¿Verdad? Eso es un adivino, un vidente. Pero un profeta va más allá de eso. No es que no pueda dar palabras de futuro, porque eso es parte de... Y vamos a entrar en eso un poquito más detalle ya mismo. Pero la función principal de un profeta es simplemente comunicar la palabra de Dios. Y a través de esa comunicación, el pueblo que está recibiendo esta palabra se acerca más a Dios. Y eso es bien importante que entendamos entonces, porque cuando tú dices, ok, comunicar la palabra de Dios, la pregunta que uno debería hacerse es, ¿qué es la palabra de Dios? Sí. Y cuando tú lees la palabra de Dios, o sea, la Biblia, vemos una variedad de temas, vemos una variedad de cosas. Vemos exhortación, vemos enseñanza, vemos reprensión y vemos promesas futuras, futurísticas. Así que claramente la palabra de Dios embarca todas esas cosas, no es simplemente el futuro. Y eso es bien importante entender eso hoy día, que hoy día los profetas, ya sean o no sean de Dios, el punto es que ellos se creen que la única función es eso, hablar sobre el futuro. Y cuando van a una iglesia a profetizar, entre comillas, lo que ellos están buscando es, ok, ¿qué me promete Dios hoy? ¿Qué me va a decir Dios hoy sobre mi futuro? Y eso es peligroso. Que yo he escuchado que dicen que si no hay profecía en la iglesia de cierto tiempo, ¿verdad? De tiempo en tiempo, pues la iglesia no tiene ni siquiera Espíritu Santo. Así que es un poquito complicado, ¿verdad? Hay gente que se va al extremo. Yo quisiera, antes de hablar de la profecía, decir, ¿verdad? Más bien destacar de que el ser profeta, el ser denominado un profeta, ¿verdad? Ese título en sí, en lo que es el Antiguo Testamento, nos habla de personas que realmente no les agradaba ser profeta, porque eso era algo bien difícil, ¿verdad? Las personas eran decapitadas, las personas eran perseguidas y le tocaba dar mensajes difíciles, ir a donde reyes y decirle, mira, esto que tú estás haciendo con el pueblo no está bien. Así que no es algo que sea agradable. Hoy en día, de que mucha gente diga, yo soy profeta o yo soy esto o lo otro, para mí es una
mal, ¿verdad? Interpretación de la palabra. Porque la realidad es que es demasiada responsabilidad. Sí. Es una de las responsabilidades más grandes. No es algo prestigioso, No, ese es el punto. No es algo prestigioso. Yo soy profeta, pues soy grande. No, al contrario. O sea, el profeta era humilde, era un servidor. De hecho, Pablo, cuando pensamos en Pablo, que es una especie de profeta, ¿verdad? Pero sabemos que Pablo era un apóstol como tal. Pero el punto es que Pablo dice, mira, nosotros no somos más que esclavos. Exacto. Y Pablo teniendo esta posición de prestigio, de poder, de autoridad, él decía, yo no soy simplemente más que un esclavo. Y esa es la mentalidad de que todo cristiano debería tener. Yo soy un sirviente, yo sirvo a Dios y sirvo al pueblo de Dios. Y un profeta, como tú muy bien dices, era alguien odiado por muchas personas. De hecho, no recuerdo si es en Samuel, en Kelly o en Crónica, pero básicamente el rey Ahab, él tenía 400 profetas que no eran de Dios, simplemente porque esas personas le decían lo que él quería escuchar. Okay. Y él si alguien le decía lo que él no quería escuchar, lo mataba o lo arrestaba, ¿verdad? Lo metía en la cárcel. Así que un profeta entonces es bien difícil porque no todo el mundo quiere escuchar lo que Dios quiere para ellos, ¿verdad? A veces la palabra es fuerte y no le agrada y por lo tanto te vas a buscar enemigos, te vas a buscar problemas, va a haber persecución y por lo tanto, como dijimos ahora mismo, el título de profeta no es algo prestigioso. No era agradable. Y no es algo fácil de aceptar tampoco en la vida. No era nada agradable. Entonces, yo quisiera entonces que entráramos directo en lo que es la profecía. Yo tengo varios ejemplos de lo que es la exhortación de algún profeta o la manera en que el profeta trabajaba. Yo encontré un artículo en internet que habla acerca de la profecía en tres topos, ¿verdad? Tres tópicos. Debería decir que es lo que es la edificación de la iglesia, la exhortación y el consolar. Quisiera dar unos ejemplos rapiditos. Nehemías, en cierta manera, ¿verdad? Cumple con la primera. Dios, ¿verdad? Inquieta su corazón y él siente el llamado de restaurar los muros, ¿verdad? De su ciudad natal. Él en cierta manera edificó no tan solo físicamente, sino espiritualmente al pueblo de aquel tiempo. Y de esa manera la profecía cumple con esa cláusula. El que edifique, ¿verdad? El que restaure la confianza. Hay veces que llegan estas profecías que nos dicen, tú no vales nada, tú eres una porquería. Y para mí, ¿verdad? Se me hace bien difícil, entender que eso sea de Dios porque Dios siempre refuerza, ¿verdad? Nuestro ánimo. Sí. Siempre busca que nosotros nos veamos reinando, ¿verdad? Nos veamos victoriosos, nos veamos... Él te puede corregir, que quede claro. Hay regaño, a veces Dios es fuerte, pero siempre hay una palabra de esperanza detrás de eso. Sí, que su propósito realmente no es devaluarte como un ser humano, sino decirte, pues mira, esto lo hiciste mal, Luis, pero yo sé que tú tienes capacidad para salir hacia adelante. Así que en cierta manera, ¿verdad? La profecía edifica. Exhorta en el sentido de que a veces nosotros hacemos cosas que no nos damos cuenta. Y siempre es interesante que la profecía más llamativa o la más atractiva más bien es la del futuro. Pero hay muchas profecías del pasado. Inclusive la Biblia habla en diversas ¿verdad? Historias acerca del pasado. Pasa con Zacarías cuando confronta a David acerca de lo que hizo con el esposo, ¿verdad? De Betsabé. Básicamente que Urías lo envía a la línea de batalla y lo mata intencionalmente, ¿verdad? Un pecado increíble. Y eso ya había pasado. Como el profeta lo sabía, ¿verdad? Sí. Así que fue algo increíble. Y le requiere mucho valor también para hacer eso. Porque David era el rey. O sea, que no es fácil. No es fácil, no es nada fácil. En ciertos momentos también la profecía era dada para decirle a una persona qué debería hacer de ahora en adelante. Jesús mismo, siendo hijo de Dios, se apartaba al monte para aclarar, ¿verdad? Sus pensamientos y ver el camino que Dios quería, ¿verdad? Y acercarse a sus propósitos. Así que la manera de que la profecía nos exhorta es increíble. También nos consuela. Sí. Y eso es bien importante. Quisiera, ¿verdad? Cerrar con ese tópico, porque la profecía también en ocasiones nos consuela. Yo no sé cuántas personas ¿verdad? Le haya pasado esto. A mí me ha pasado en ocasiones, hace tiempo que no me pasa, ¿verdad? No es muy común, pero hay ocasiones donde hay una persona ministrando en la iglesia y te habla de cosas íntimas que te pasan a ti. No con el propósito de que la gente lo sepa, sino de que diciéndote, mira, Dios sabe
Dios sabe lo que te está pasando. Y Dios te quiere consolar. Dios quiere que tú recobres el ánimo y sigas hacia adelante, ¿verdad? Sí. Así que es hermoso también que la profecía haga eso. Te consuele, te limpie un poquito, te dé las fuerzas para entonces seguir hacia adelante. Sí, y no es sorprendente que haga eso porque, como dijimos ahorita, es palabra de Dios. Claro. Y la palabra de Dios cumple con todas esas funciones. Y es por eso que si es profecía, siendo palabra de Dios, debería de tener esas distintas funciones. No es solamente, única, exclusivamente hablar de cosas futuras, etcétera. Yo quisiera, cuando yo hablo de estos temas, yo me pregunto, okay, ¿qué es un profeta? ¿Qué es la profecía? Yo digo, vamos a la palabra. Claro. Vamos a ver los ejemplos de los profetas en la Biblia y por qué se les llamaba profeta y qué funciones ellos cumplían. Exacto. Y es tan sencillo como eso. Yo cojo un profeta, veo cuál era su ministerio, su función, y así yo sé entonces que es un profeta. Una de las cosas interesantes es que los profetas en el Antiguo Testamento especialmente eran llamados por Dios. Sí. Y es bien importante entender eso. No existe tal cosa como autoproclamarte profeta. No. Eso no existe. Eso no existe tal cosa como yo decir yo soy profeta porque tengo esto. No. Dios llama profetas. Y de hecho la mayoría de los llamamientos en el Antiguo Testamento eran por nombre. Sí. Él te llamaba por nombre. Así que bien, ser profeta es algo... no sé la palabra que estoy buscando, pero básicamente es algo exclusivo, por decirlo así. Sí. No es algo que simplemente cualquier persona puede serlo. Tiene que haber un llamado de Dios. Y hay una gran responsabilidad detrás de eso. Pero yo quiero ir al primer ejemplo, la primera persona que es llamada profeta en la Biblia, que es Abraham. Y yo voy a leer rapidito por aquí, estoy en Génesis 27, que dice, ahora pues, esto es Dios hablándole a Abimelech, el rey Abimelech, y le dice, ahora pues devuelve a la mujer a su marido, hablando de Abraham, porque es profeta y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Esta es la primera vez que alguien es llamado profeta en la Biblia. No es que no habían profetas antes, pero esta es la primera vez que tenemos un ejemplo donde Dios mismo llama a alguien profeta. El título. Y nos tenemos que preguntar por qué Abraham era profeta. ¿Verdad? Si Dios le está llamando profeta, ¿por qué era profeta? ¿Qué hacía Abraham que lo hacía ser profeta? Porque sabemos que no pensamos en Abraham. Cuando pensamos en los profetas, no pensamos en Abraham. No, porque no tiene un mensaje de futuro. De futuro ni nada así. O sea, no habla, no vemos a Abraham, por ejemplo, escribiendo como lo que es Isaías. No vemos a Abraham haciendo esto, confrontando reyes. Confrontando personas o hablándole al pueblo. Y sin embargo, era un profeta. Así que si leemos este pasaje, Dios le dice, es un profeta y orará por ti. Ahí tenemos la primera clave. Pero si seguimos leyendo el verso 17 y 18 dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos porque Jehová había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimelech. Así que la función que hizo Abraham en este momento, por la cual Dios lo llama un profeta, es que Abraham básicamente intercede a Dios por Abimelech. Es un intermediario. Sí, es un intermediario entre Dios y Abimelech. Así que Dios había, como dice aquí, cerrado la matriz a la casa de Abimelech, y era necesario que Abraham entonces clamara a Dios y Dios entonces respondió. O sea que Dios sanó a Abimelech y su casa gracias a Abraham. Esa es la función de un profeta. Claro. Es un intercesor, un intermediario entre Dios y el pueblo. Y fíjate en ese aspecto, ¿verdad? Perdón que te interrumpa. Nosotros, en cierta manera, a veces fungimos ese rol de profeta, en el sentido, yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, de seguro a ti también, viene gente y te dice, mira, yo quiero que tú ores por mí porque esto está pasando y la única persona que puede trabajarlo es Dios. Yo lo reconozco bien, pero yo no puedo orar. O sea, hazlo tú. Así que en esa manera, ¿verdad? Es hermoso como el profeta es un intermediario que no se da gloria, sino que dice, ok, mira, yo lo voy a hacer. Dios es el grande. Sí. Y eso es algo que yo he dicho aquí anteriormente, que muchos de estos ministerios, yo diría todos los ministerios, están interconectados. O sea, existe tal cosa como un profeta, pero no quiere decir que en algún momento dado otra persona no puede hacer profecía, ¿me entiendes? Claro. Dios lo utiliza para profetizar. Es igual, hay personas que son llamadas para ser maestros, pero todos necesitamos enseñar, ya sea en la prédica, ya sea en lo que sea. Hay un ministerio de evangelista, pero todo el mundo está llamado a evangelizar. Así que los ministerios, ¿verdad? Todo el mundo en algún momento dado cumple algún elemento de todos los ministerios, pero claro, hay unas personas que son llamadas específicamente para eso. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Así que el primer punto vemos un intercesor o un intermediario entre Dios y el pueblo. Y es Abraham. Abraham. Así que el segundo ejemplo de la profecía, y esta es la primera vez que vemos que Dios básicamente define lo que es la profecía, lo vemos en Éxodo 7, del 1 al 2, hablando de Moisés. Moisés también era un profeta. Sí.
Y Jehová, dice así, Jehová dijo a Moisés, mira, y aunque aquí la énfasis es Aarón, pero Moisés también era profeta, pero dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Fíjate que Moisés es profeta porque Moisés decía lo que Dios le decía decir. Exacto. Así que era un profeta porque comunicaba la palabra de Dios. Aunque no se lo dijera al pueblo, porque él tenía una limitación. Exacto. Y pues Dios le trajo a Aarón para que no tuviera excusa. Entonces, en ese contexto, Aarón era profeta porque decía lo que Moisés le decía. Es decir, un profeta entonces alguien a través del cual Dios habla. O sea que si Dios habla a través de ti, tú estás cumpliendo con la función de profeta. Y es por eso que dijimos al principio que la función principal de un profeta es hablar la palabra de Dios. Dios habla a través de estas personas. Cuando Dios quiere hablar con un pueblo, utiliza a un pastor, un predicador o un profeta, ¿verdad? Y en ese sentido todos están cumpliendo con esa función. Bien importante entender eso. Cuando Aarón y Moisés le habla a Faraón, fíjate que ellos lo que le están diciendo es, mira, Jehová nos dijo, deja al pueblo ir. Exacto. Deja al pueblo ir. Es un mandato. Dios déjanos ir. Y en ese sentido, ellos eran profetas. Fíjate que no estaban hablando sobre cosas del futuro. No. Era un mandato. Sí, y era difícil. O sea, pararse ante el faraón ahí no, claro que no. Era un reto para Moisés, y especialmente con sus limitaciones. Pero el punto es que no estaba hablando ni del futuro, ni del pasado. Estaba hablando del presente. Deja a mi pueblo ir ahora. Sí, ahora. Y en ese sentido, era un profeta. Así que ya estamos viendo que los ejemplos bíblicos no se enfocan solamente en ese elemento futuro. Y finalmente, ¿verdad? Me gustaría entonces, de hecho, la Biblia, en 1 Samuel, que estamos hablando ahorita antes de que prendríamos las cámaras, ¿verdad? 1 Samuel 9:9, hay una definición, una cláusula que habla sobre lo que se conoce como vidente. Y vidente y profeta en algún momento dado son básicamente sinónimos, pero hay una distinción. Y la distinción es básicamente que el vidente, ¿verdad? Es el que se enfoca en lo que son las visiones y del futuro. El profeta es un vidente en el sentido de que a veces habla sobre cosas del futuro, tiene revelación. Exacto. Pero el profeta va más allá de un vidente, ¿ves? O sea que vamos a decirlo así, ¿verdad? Un profeta cumple con la función de vidente, pero no se limita solamente a ser vidente, sino que lleva más allá. Y quiero dar un resumen aquí, ¿verdad? Cuando uno analiza la Biblia y empieza a leer sobre todos los profetas del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, etcétera, pero especialmente el Antiguo Testamento, uno empieza a analizar sus ministerios, sus libros, sus palabras. Uno puede empezar a escribir cuáles son las funciones de estos profetas. Y eso es precisamente lo que yo hice. Yo empecé a buscar por encimita, ¿verdad? Los distintas funciones, los distintos profetas, y uno empieza a hacer un listado. Y de esta forma yo creo que es una de las mejores maneras que uno puede formalizar lo que es el concepto de un profeta. Sí. Yo apunté aquí cuatro, ¿verdad? Resumidas. Quizás podemos expandir, pero yo puse 4 principales. Vemos que una de las funciones, estoy hablando de las funciones del profeta en el Antiguo Testamento, primeramente es revelar atributos, enseñanza, mandamientos o palabras de Dios. Y el ejemplo ahí es Moisés. Moisés lo hacía, o sea, dio los mandatos, era un profeta en ese sentido. Dio un mandato tanto a Faraón como a su pueblo. Los mandamientos. Sí, los mandamientos, hablaba sobre que Dios es santo, que Dios es perfecto, o sea que Moisés cumplía esa función de profeta. Segundo, interceder por el pueblo ante Dios. Ahí vemos una vez más Moisés, que eso relacionado a lo que tú dijiste, básicamente es lo mismo, pero de otra forma. Vemos ejemplos, Moisés lo hacía, Abraham lo hizo como el ejemplo que di ahora, y Jeremías. Vemos cuando tú lees el libro de Jeremías, él está ahí intercediendo y clamando a Dios y lamentándose por lo que está ocurriendo en el pueblo. Lo vemos en Daniel también, hace lo mismo, así que eso es una función, interceder. Tercero, llamar al pueblo al arrepentimiento, la obediencia, la adoración y el servicio a Dios. Y algunos ejemplos ahí es Jeremías, Moisés, Zacarías. Y fíjate, quiero leer este pasaje, esto es bien interesante. 2 Crónicas 24, del 18 al 19, dice: y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. O sea, las personas habían pecado contra Dios. Y el 19 dice: y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no lo escucharon. O sea, que ahí vemos que la función clara en este caso de un profeta era corregir, llevar a estas personas que regresen a Dios. Exhortarlo, darle las claves necesarias. Jonás en un momento fue enviado a Nínive y él no quería, pero era bien importante que él fuera a Nínive.
Así básicamente que no tenía opción. no tenía Dios, opción, Dios, o sea. si cuando Dios llama, nosotros tenemos que obedecer. Sí, no y hay si no otra obedecemos, hay unas consecuencias, Sí. como le pasó a Jonás. Y la última, ¿verdad? Para terminar este punto, es revelar eventos futuros. Ahí lo vemos en Isaías, lo vemos en David y lo vemos claramente en Jesús. Que Sí. Jesús también era un profeta. En Juan, en el Apocalipsis. Lo ¿verdad? vemos Que habla de constantemente. todas estas cosas. Así que, pero fíjate, lo interesante de esto es, la razón por la cual yo quise ir uno por uno, es que yo le di 4 funciones principales de un profeta. Y de esas 4, solamente una es revelar eventos Sí. futuros. Así que estamos hablando de que el profeta, para ser profeta, tiene que cumplir con todas estas Todas esas. funciones. Y es lo menos que la Sí. gente le hace caso. Y es la menos que a la gente le interesa también. La gente quiere saber sobre el futuro. No queremos ser corregidos. Exacto. No queremos hablar del pasado. Nos interesa el futuro. Y eso es un error y es peligroso. Es bien peligroso también el que el profeta, por ejemplo, dé un mensaje al futuro, pero no prepare al pueblo para ese evento. Yo me recuerdo que la Biblia en varias ocasiones, por ejemplo, en el caso de Nehemías, cuando se le llega, ¿verdad?, esta inquietud, y él ora a Dios, intercede por, como tú muy bien dices, que un profeta tiene que interceder por su pueblo para levantar las murallas. En cierta manera, él le habló a la gente, le dijo, mira, va a venir gente que va a querer destruir los muros. Pasó con Sanballat. Va a venir gente que va a querer destrozar lo que estamos haciendo, pero al final Dios nos va a dar la victoria, ¿verdad? Pero entre tanto tenemos que prepararnos, así que tú haz esto, tú haz lo otro, y así poco a poco. Un profeta, por ejemplo, hoy en día, eso yo lo he visto en las redes sociales, puedes ver muchísimos videos de eso, profecías que te dicen, ok, tal día va a pasar algo, así que ya se los dije, breguen ustedes. Mira a ver qué hacen. Sí. Y un profeta no es eso, porque un profeta en cierta manera comparte la palabra de Dios, y parte ¿verdad? del intercambio de la palabra es en cierta manera prepararte, corregirte y enseñarte. Así que si un profeta te dice, mira, mañana viene un maremoto, pues debería también decirte, ok, así que iglesia, prepárate, vamos a ir haciendo esto, vamos a almacenar comida, vamos a hacer esto y yo te ayudo. Porque el profeta también era parte del asunto. Sí. O sea, hoy en día tenemos profetas o personas que dicen llamarse profetas que no quieren ser parte de los eventos. Dicen, Dios me dijo y yo lo digo aquí y me voy para otro país. Pues es un poquito cuidadoso, ¿verdad? Uno no tiene que creer en eso. Hay gente que dice que la palabra profecía nunca se menciona en la Biblia, cosa que no es real, ¿verdad? Pero si usted no quiere creer en lo que hemos hablado, también puede buscar 1 Corintios 12, básicamente lo que son los dones espirituales, y ahí Pablo habla de estas cosas, y dice básicamente en el verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y por ahí para abajo Pablo sigue. Así que realmente es mencionado como un don per se, así que no podemos decir que no exista, que no lo veamos correctamente hoy y que no, ¿verdad?, no tengamos el privilegio de disfrutar de esta profecía, es en cierta manera porque hemos dejado de acercarnos a Dios. Y yo creo que por lo menos para mí es bien importante, quisiera cerrar con esto, es que el profeta siempre busca estar cerca de Dios. Y nosotros cada día, ¿verdad?, somos imperfectos, somos humanos, a veces se nos olvida orar, a veces se nos olvida leer. Pero si queremos tener profecía, si queremos que Dios se manifieste en nuestra vida, no podemos desconectarnos de la fuente. Eso es vital, eso es increíble. Si yo no tuviera agua, ¿verdad?, como la tengo aquí, ya la vacié, me da sed, ¿verdad? Mi cuerpo me lo pide, pues mi espíritu anhela estar con Dios, pero mi humanidad me lo impide, ¿verdad? Así que yo tengo que aplacar mi humanidad y acercarme a Dios. Sí. Yo no puedo ser profeta, yo no puedo ser adorador, yo no puedo hacer nada sin Dios. Yo no puedo ni siquiera vivir. Él es el que me da la vida. Claro. Así que deberías pensar, ¿verdad?, que en todo lo que es la iglesia, en todos los dones, en todos los ministerios, tiene que haber comunicación con Dios. Si no la hay, no debería haber ningún don. Yo creo que combina con 2 puntos. Una es, ¿verdad?, que utilicemos mucho discernimiento en cuanto a esto de la profecía. Como nosotros sabemos a veces, y quizás eso, ¿verdad?, es un tema para otro podcast, pero quiero resumir por encimita, como nosotros sabemos cuando algo verdaderamente es de Dios y no es de Dios. Lo hemos hablado aquí constantemente cuando hablamos de los milagros, de las lenguas, de todo eso. Y siempre es que hay un fruto. Exacto. Y ese fruto es glorifica a Dios y edifica a la iglesia. Esa es la forma que tú sabes cuando algo eso no es de Dios. Así que, y de hecho, la palabra también te da otra cláusula en cuanto a la profecía, es que se cumpla, ¿verdad? Sí. Ahí cuando son cosas futuras se tiene que cumplir. Pero va más allá de simplemente cumplirse. Es el hecho de que tiene que glorificarse a Dios en medio de todo esto. Así que cuando venga un profeta o un pastor, un predicador, un maestro, quien sea, y hace algo en el nombre de Dios, tienes que ver el fruto. Sí. Esto me acerca más hacia Dios.
me hace crecer en Dios, me hace adorar más a Dios, servir más a Dios, entonces eso es de Dios. Tiene que haber un fruto y ese fruto es ese, glorificar a Dios y edificar a la iglesia. Así que ese es el discernimiento que nosotros necesitamos cuando estamos analizando las cosas, ¿verdad? Cuando no son de Dios. No acepten las cosas simplemente porque vino de boca de un profeta. No. Siempre llévala a la palabra. Esto es lo que me está diciendo. ¿Está en armonía con lo que enseña la Biblia? Pues está bien. Está en armonía, ¿verdad? Con lo que es Dios, ¿verdad? Y su palabra. Pues entonces está bien. Me está haciendo crecer. Me está haciendo adorar más a Dios. Entonces sí. O sea, tú tienes que analizar todo eso. No puedes simplemente decir, el profeta me dijo que yo me voy a casar a los 26. Me voy a casar a los 26. Eso es como que un poquito ilógico, ¿verdad? Sí. Así que tengamos cuidado. No acepten todo simplemente porque vino de alguien que dice que lo está diciendo en nombre de Dios. Y segundo, que quise también enfatizar es que es interesante que los profetas en toda la Biblia, pero especialmente en el Antiguo Testamento, que cuando más había profetas, ¿verdad? Fíjate que acabamos de decir que Dios dice que Abraham era un profeta, pero en ningún momento vemos a Abraham diciendo yo soy el profeta Abraham. Exacto, sí. Eso es interesante, sí, ¿verdad? No sea otro programa. Sí, así. Dios dice que la palabra dice que Moisés y Aarón eran profetas, pero en ningún momento vemos a ellos diciendo yo soy el profeta Moisés y este es el profeta Aarón. Sí. Y cuando único que tenemos a personas diciendo que son profetas es al principio de un libro para identificar el autor. Exacto. Palabras por medio del profeta Zacarías o Isaías o algo así. Pero en ningún momento en sus interacciones con el pueblo o con las personas ellos dicen yo soy el profeta tal. Y es interesante que hoy día vemos exactamente lo contrario. Sí. Hoy día todo el mundo, incluso es algo, ¿verdad? Y no estoy hablando de nadie en específico, por si acaso, ¿verdad? Simplemente algo que me vino a la mente. Aún cuando estamos hablando en Facebook, vemos que las personas se ponen el nombre de ellos, profeta tal cosa. Sí. Y eso yo lo encuentro un poquito ilógico e interesante. ¿Por qué es la necesidad? Yo siempre he creído en esto. Si tú eres un profeta, profetiza. Si tú eres maestro, enseña. Si tú eres pastor, dirige tu iglesia. Si tú eres apóstol, crea iglesia y edifica iglesia. No me tienes que decir que eres pastor, demuéstralo. Claro. No me tienes que decir que eres profeta, demuéstralo. Y es porque la razón por la cual lo digo es que no es que es malo tú decir que eres profeta. No es que ya eres un pecado o algo así. Es que tenemos que entender la responsabilidad de eso. Exacto. Tenemos que entender que esto no es un título de prestigio, es un título de servicio y involucra, tiene mucha responsabilidad. Claro, somos la cara de Dios en este mundo. En esta semana alguien me habló, me dijo, ¿tú escuchaste eso? Como que hay 5 evangelios. Y yo, 5 evangelios, para mí 4 nada más. Y digo, no, el 5.º evangelio es tu vida, eres tú ante el mundo. En cierta manera es real. Cuando se hacen promociones, inclusive, todos aquellos que hagan promociones tengan cuidado de cómo llamamos a los recursos que vienen a nuestra iglesia y todo, porque a veces eso llena el ego. Y si llena el ego, nos aparta de Dios. Y hace que nuestra humanidad se vaya al piso, ¿verdad? Nuestra humildad. Sí, así que en resumen, básicamente, el profeta es alguien llamado por Dios con el propósito de... Él es el que llama. Sí, Él es el que llama, no somos nosotros, con el propósito de comunicar la palabra de Dios al pueblo o al mundo entero. Y es una posición, un ministerio, un título de servicio, no es un título de prestigio y conlleva mucha responsabilidad y a veces trae muchos problemas en la vida de los que hasta la muerte. De que son profetas. Sí. Y entonces, finalmente, no solamente tiene varias funciones, no es exclusivamente sobre el futuro. Como estaba hablando ahorita, ¿verdad? Interceder, exhortar, corregir, enseñar, todo eso son funciones, consolar, todo eso son funciones de un profeta, y si eres profeta deberías de cumplir con todas esas funciones. No busquemos simplemente palabras del futuro. No. Eso es solamente una parte de el don como tal de la profecía, o el ministerio, debo decir, de la profecía. Y eso, en nuestra opinión, ¿verdad? Humildemente decimos, eso es lo que es profeta y profecía. Eso es así. De saber tu opinión, ¿verdad? En los comentarios aquí abajo. Ahí, si están de acuerdo, en desacuerdo, qué para ustedes es un profeta, y qué es una profecía, y cómo ustedes saben. Si han interactuado con algún profeta, cuéntenos cómo pasó, cómo qué fue eso. Sí, queremos saber. Nosotros nos interesa genuinamente que saber tus opiniones y sus experiencias. Así que déjanos saber. Y nada, entonces hasta la semana que viene. Esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique. Dios los bendiga. Dios los bendiga.